Hola, ¿qué tal? Bienvenido al mejor video que has visto. El día de hoy te expondremos un poco sobre los temas que hemos visto a lo largo de este periodo académico. Inicialmente hemos tocado dos temáticas, literatura griega y literatura medieval. Adicional a esto, también realizamos el análisis de una lectura adicional que en este caso es Juventud en Éxtasis. Las integrantes del video que van a ver a continuación son Vanessa Linares Sáenz, Juana Valentina Sánchez Soares, Valeria Matajudíos Ramírez y quien les habla, María Camila Guayara Alarcón. Sin más que decir, empecemos. Para contextualizarnos en la literatura griega, leímos varios fragmentos de la Ilíada y la Odisea, dos de las más grandes obras de Homero. Y también como que pudimos extraer varias definiciones que nos llamaron la atención. Por ejemplo, el concepto de epopeya, que sería, en el contexto de la literatura, una composición de versos donde se quiere exponer grandes hazañas o aventuras de héroes o dioses. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta definición puede tener muchas connotaciones en los ámbitos de la vida diaria, por ejemplo, en la política, en los deportes o en el comercio. En estos tres ámbitos que acabo de nombrar puede significar grandes hazañas. Por ejemplo, en el ámbito del comercio y del mercado puede significar cuando un producto tiene muchísimo éxito. O también en los deportes cuando un jugador puede batir un récord. O en la política cuando se presentan grandes hazañas de patriotismo. En la Ilíada, los personajes o héroes basaban sus acciones en el cólera, la valentía y el honor. Sus actos reflejaban el deseo y las ansias por la gloria y la honra. Realizaban actos sumamente extraordinarios para demostrar sus virtudes y sus valores. Del mismo modo, la psicorrigidez evidenciada no podía ser burlada. El personaje más característico de la Ilíada era Aquiles, quien era considerado el principal héroe de la guerra de Troya debido a su fuerza y a su rapidez. Este era hijo de Peleo, un humano, y de Tetis, quien era una ninfa. Decían que Aquiles era invencible, mas no inmortal. Por otro lado están los héroes de la Odisea. Aquí la cosa cambia, pues sus acciones giran en torno a la humanidad, a la pasión y a la aventura. La Odisea es un épico canto griego en el cual los personajes demuestran cómo se sumen en el placer, la esperanza y las aventuras. Y es que, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo cuando Homero nos narra historias que suceden después de la invasión de Troya y además leyendas con relatos perfectos? Nos adentramos en el mundo de la Ilíada, donde los personajes se sumergían en la guerra, en la batalla, en la muerte, la desolación y el caos. Estos mismos veían la guerra como el desenvolvimiento del ser humano, el triunfo como objetivo del placer y la venganza como el deseo del alma. Todo esto hizo que viajáramos en el tiempo para recordar épocas pasadas donde la guerra tenía más importancia que la propia dignidad. El nombre de la rosa es una afirmación que nos dejó pensando en distintos aspectos y acá se los vamos a nombrar. Tejidos en una serie de estereotipos que no hacen más sino crearnos como máquinas. Nos están conceptualizando en algo que ya no somos. Queremos dejar muy en claro esta reflexión. ¿Ustedes creen que si todo alrededor nuestro evoluciona, nosotros deberíamos seguir estancados en misoginia, en estereotipos y en esa arrogancia y ese miedo al conocimiento? Despójense, despojémonos. No queremos más que referirnos a esta dualidad de perspectivas que parece serlo, pero en realidad se relaciona mucho con lo que vivimos ahora.
El despojarnos significa dejar a un lado toda esta idolatría hacia una ignorancia ciega, todo este rechazo por la diferencia y la indiferencia al sufrimiento. Nos referimos a un enfoque que nos traslada, que nos convierte en lo que somos, seres humanos. Lo que podemos relacionar socialmente es la vida sometida que se llevaba. Vivir encarcelados en ideales ajenos y poco refutables, pues quien hablaba en contra, sentencia de muerte fija, o en su defecto, un exilio. Al igual que el dogmatismo dictado por la misma creencia para limitar y restringir los conocimientos, garantizando así un control conveniente de la sociedad. Del mismo modo, la psicorrigidez evidenciada no podía ser burlada, pues al emitir la más mínima risa, era un viento diabólico que deformaba las facciones, desmentía la seriedad del mundo y mostraba el pecado del hombre. Por medio de esta película también podemos visibilizar cómo es que a través de la historia la sociedad viene acogiendo unos valores y unas actitudes para ir construyendo una normalidad en cada tiempo. Por ejemplo, si nos remitimos a el contexto del nombre de la rosa, podemos notar varios estigmas sociales. En primer lugar, es claro el rechazo hacia la mujer. Literalmente, en las 2 horas de película no podemos ver ni siquiera a una sola mujer como teniendo una voz, como haciéndose presente dentro de la sociedad, en medio de los hombres, en medio de todo lo que se puede considerar como la cotidianidad. Y también podemos observar muchísimos estigmas con respecto a la fe, que está en este momento, de la película, representada a través de la Inquisición, una organización totalmente injusta que seguía a través de este lema de si no me haces caso, te castigo, y ya está. Eso es la religión, eso es la fe. Eso es Dios. Entonces, conforme han pasado los años, hemos venido desmintiendo todos estos estigmas, todos estos estereotipos que se tiene con respecto a la humanidad, que es que una mujer no puede hablar, que es que una mujer no tiene voz, que es que una mujer es impura, es objeto de pecado, y que es que la fe es solamente crimen y castigo. Entonces, como que ya actualmente lo que se quiere llegar a hacer es poder regirse a través de la libertad, el respeto y la equidad. Mientras navegábamos en la literatura medieval, nos pudimos dar cuenta que la mujer era un objeto de placer carnal. Asimismo, se marcaba la diferencia de género. Otra de estas características en base a estas relaciones que llevaban las personas, estos pensamientos, pudimos concluir que dependían del poder adquirido, marcando una cierta diferencia de clases, o que se forjaba una vida llena de misterios detrás del monoteísmo impositivo. Ahora, para una lectura adicional, hemos leído el libro Juventud en Éxtasis, el cual fue escrito por el autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este libro es una maravilla, ya que nos sumerge en la dualidad de perspectivas en base a la sexualidad. Entonces, tras de tener un contenido bastante interesante, nos deja ver las problemáticas que acontecen en él. Una de ellas, el sexo como sustitución de vacíos emocionales y la pérdida del valor de la sexualidad por el libertinaje efímero. También es importante reconocer la importancia de que un libro nos deje
una moraleja, por decirlo así, como que pueda reflejar aquellas actitudes y valores que nosotros muchas veces ignoramos o dejamos en el segundo plano y que en realidad son muy importantes para tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, podemos visualizar en el protagonista una gran resiliencia para enfrentar las adversidades, donde él tiene que autoenfrentarse, tiene que decirse a sí mismo que quiere cambiar su vida, que ya no quiere seguir viviendo por estos placeres momentáneos, que quiere algo mejor, que quiere sentir amor. Y también pudimos identificar otros valores como el altruismo, cuando él pone por encima de sus propios intereses la felicidad y el bienestar de Damar. Y por otro lado, también pudimos como ver la importancia de la conciencia, de ser consciente de nuestros actos, de lo que en realidad queremos, de a dónde queremos llegar y que nuestras acciones sean coherentes con ese sentido. Para finalizar, Juventud en Éxtasis nos demuestra una serie de antivalores que de un modo u otro generan similitud entre las últimas temáticas tratadas. Esto se da porque se identifican tres aspectos como lo son la ignorancia, la arrogancia y sobre todo la subestimación. Subestimación a estereotipos que le temen a una sociedad de un consumo superfluo. Es por esto que como jóvenes sumergidos en toda esta serie de estereotipos queremos marcar un cambio. Esta obra representa un papel de la vida que tomamos por juicio y satisfacción propia. La vida en la que no apreciamos el significado de sentimiento y plenitud sincera y profunda de la entrega, la cual va mucho más allá de una sustitución efímera de emociones vacías. Simplemente una vida mal vivida. Azúcar para mi gente, que hemos terminado el video, profe. Le cuento que todo esto nos ha dejado